Actualmente también es jefa de delegación y experto por el Reino Unido ante el Instituto de Estándares Británicos en Bioenergía y Sustentabilidad, donde también funge como presidenta del Grupo de Tarea Social. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias y bueno, antes que nada quería agradecer a CENER por la oportunidad de venir a tener varias reuniones aquí en México y obviamente aquí a IPCIT, que para mí era también más o menos nuevo, y saber toda el área que están trabajando respecto a investigación y los avances que están teniendo también en el área de relación con el sector último de los productos que nosotros queremos usar. Y para los que no conocen Imperial College, quería solamente mencionar algunas de las características. Imperial College en Londres fue fundado en 1907 y fue fundado a través de una iniciativa del príncipe Albert en ese momento, porque se organizó una expo internacional como la que hubo en París cuando se construyó la Torre Eiffel. Se hizo la misma situación en Londres, y en esa región donde estamos ubicados, que ahora le decimos que es la zona de los museos, fueron los primeros edificios, digamos, que pusieron en esa área, y fue una de las iniciativas que se tuvieron. Aunque los datos están de 2008-2009, esto ha aumentado en aproximadamente 15%. En 2009 la universidad fue rankeada la número 3 en Europa y la número 5 en el mundo. Y a partir de esto es una universidad que está normalmente rankeada entre las 5 principales universidades de Reino Unido, aparte de Oxford, Cambridge, London School of Economics. Y siempre aparece rankeada por lo menos entre los 10 primeros lugares a nivel mundial. En el caso de la Facultad de Ciencias, es la número 3 en Europa, la número 17 en el mundo, y la Facultad de Ciencias Naturales es también la tercera en Europa y la número 10 en el mundo. Es una de las facultades más fuertes también en Reino Unido, y tiene también un gran número de participantes a nivel de staff, pero también de estudiantes e investigadores asociados. Dentro de esta Facultad de Ciencias está el centro donde yo trabajo, que es el Centro de Política Ambiental. Existe desde 1977 y es un centro totalmente multidisciplinario. Es un centro que tampoco trabaja con estudiantes de grado, son solamente a nivel de posgrado, principalmente maestrías con diferentes opciones en energía y uso de recursos naturales, y también tenemos el área de calidad ambiental o, por ejemplo, propiamente política. Ya entrando un poco más hacia mi área de trabajo, yo he tenido la suerte de trabajar en una serie de proyectos a nivel internacional y a nivel nacional, tanto de investigación como investigación aplicada con el sector industrial, y la mayoría de estos proyectos han sido siempre en el área de biomasa. El área que yo trabajo es energías renovables, pero tengo un enfoque más particular hacia el área de biomasa. Todos estos proyectos, de una u otra forma, han estado vinculados con producción de biomasa, análisis de sustentabilidad de biomasa o el proceso de transformación de ella, o inclusive, por ejemplo, con el caso de BioTrade, que es la comercialización de biomasa, y ellos incluyen diferentes participantes. Por ejemplo, en el caso de Carenza y Compit, fueron principalmente redes de investigación en África y vinculadas a la producción de biomasa para producción de biocombustibles y generación de energía eléctrica. En el caso de African, por ejemplo, estaba más vinculado hacia medidas de mitigación y de adaptación a cambio climático
en África. Y también aquí hay otros proyectos, por ejemplo, en el caso de Biocore y Cosmos, que son proyectos ya de biorefinerías. Y esos proyectos de biorefinerías responden al área de bioeconomía que la Unión Europea ha estado promoviendo a través de un programa en los últimos años. Otras participaciones en proyectos han sido, por ejemplo, con la Global Bioenergy Partnership, que es una organización que se creó con el Grupo de los 8, en donde está integrado también México y que lo lleva la FAO. Y bueno, otras organizaciones dentro del Reino Unido y el sector privado. Otra iniciativa, por ejemplo, esta Biofuels for Europe, es una iniciativa que está siendo promovida por BP y otras, Shell también, y otras empresas en Europa. Y esto es un portal en el que estamos 6 académicos proporcionando información sobre producción y uso de biocombustibles, pero al Parlamento Europeo. Es una forma de que ellos vean qué es lo que existe y qué es lo que ellos pueden ir utilizando para la toma de decisiones, además de, por ejemplo, la creación de los estándares, por ejemplo, con ISO, que trabajé con un grupo internacional para la producción del estándar de bioenergía que se usa ahora a nivel internacional y que llevó un poco más de 4 años. Entonces, esto me ha dado, con la serie de proyectos que tenemos, una visión del uso y aplicación de la biomasa en diferentes partes del mundo, y me ha permitido hacer una comparación de cuáles son las cosas, digamos, que funcionan en un lugar, las cosas que no funcionan en otro, por ejemplo, y esto es lo que hace que biomasa sea, lo vamos a ver un poco más adelante, totalmente contextual. Es imposible pensar que haya un solo sistema que pueda ser aplicado. Entonces, un poco lo que les quiero platicar hoy es estas metodologías que utilizamos para evaluar la parte de sustentabilidad, algún énfasis en la parte socioeconómica y 2 proyectos más o menos para dar algunos de los ejemplos que tenemos. Entonces, es una audiencia considerable. Yo les pediría ahora que levanten la mano quiénes son del área de ingeniería. ¿Quiénes son del área más biológica? ¿Okay? ¿Quiénes son más del área de sociales? Lo siento. Ahora, ¿hay alguien de aquí que no sea de México? ¿Ok? La razón de mi pregunta es esta. Todo mundo sabemos lo que es desarrollo sustentable. Y si yo les preguntara ahorita, ¿qué entiendes por desarrollo sustentable? Les apuesto que la mayoría de ustedes me daría la definición de Brundtland, de los años 80, ¿no? ¿Quién nunca ha oído hablar de desarrollo sustentable? Ok, eso me tranquiliza. Bueno, después de la definición original de desarrollo sustentable, ¿saben cuántas definiciones existen de desarrollo sustentable, de análisis de sustentabilidad? Son más de 100. Son más de 100. Y la razón de que les pregunté cuál es su background es porque todos tenemos una idea de lo que es el concepto, pero cada quien hace una adaptación dependiendo de tu origen, dependiendo inclusive de tu educación. Entonces, lo que para una persona puede ser más sustentable, para otra puede ser menos. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, realmente pensamos, bueno, ¿de quién o para quién estamos hablando de esa sustentabilidad? ¿A quién estamos poniendo ese objetivo de sustentabilidad? Porque no es un proceso estático, es un proceso que está modificándose todo el tiempo. Pero a pesar de esas diferencias, existen ciertos conceptos en el área de sustentabilidad que son esenciales y que todo el mundo conoce. Por ejemplo, es un reto
para la forma convencional y práctica de pensar. Es un concepto que, a pesar de que tiene que ver con el largo plazo, también tenemos que pensar en lo que estamos haciendo ahora para cubrir las necesidades de ahora más las del futuro. Es comprensivo, sobre todo en el proceso de toma de decisión. Busca las interdependencias entre los diferentes aspectos que la cubren, y es un proceso que no tiene realmente un fin, es un proceso abierto y continuo, y además de que es un contexto que puede tener un contexto global, tiene que tener un contexto también a nivel local. Mucho de lo que yo he utilizado en todos estos años como marco teórico es esto. Ya nadie, o prácticamente nadie, se enfoca solamente en tres pilares, o lo pueden ver como aquellas circunferencias que cuando juntas el ambiental, social y económico parece una cabeza de Mickey Mouse con las orejas, ¿no? Ya casi nadie utiliza eso. Tenemos un cuarto pilar o un cuarto círculo que es política e instituciones y que otros llaman gobernabilidad. Pero sin esto es imposible tratar de hacer que ellos se relacionen, y particularmente para el caso de biomasa, el sistema de cómo reportar los impactos que puede producir se han enfocado principalmente en el ambiental y en el social, pero como decía hace un momento, hay que tomar en cuenta los niveles regionales y locales, y además cuáles son los impactos que todo esto tiene, positivos y negativos, pero acumulativos e indirectos. Y entonces cada uno de los factores que tomamos en cuenta aquí para hacer la evaluación, necesitamos tener ciertos datos, y particularmente con la parte de políticas e instituciones, ver cómo es que se aplican a través de regulación o a través de sistemas voluntarios. Pero el problema que normalmente tenemos es este: ¿de dónde sacamos los datos y los indicadores? Y especialmente para el área de bioenergía es un reto, porque hay muchas cosas que están interrelacionadas y que es difícil estar buscando las sinergias o tener acceso a los datos. En el caso de Europa, como algunos de ustedes sabrán, existe la política o la directiva energética de 2009, en el cual se buscaba que para 2020 tuviéramos 20% de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, 20% de consumo de renovables y 10% por contenido energético de renovables para transporte. Pero esto cambió un poco en abril de 2015, porque este 10% se redujo al 7% en aquellos biocombustibles que llamamos de primera generación, aquellos que están utilizando, por ejemplo, cereales o palma de aceite. Entonces, esto provocó realmente un problema en Europa, sobre todo para el sector industrial, que es el que está trabajando para producir esos biocombustibles. Y referente a la parte de sustentabilidad, la directiva marcaba algunos aspectos para monitorear, por ejemplo, que la materia prima no venga de áreas con alto valor de biodiversidad o con alto contenido de carbono, o que, por ejemplo, estuvieran, para el caso de Europa, en concordancia con las especificaciones de la política de agricultura, donde entraban aspectos también de biodiversidad, hábitat y manejo de agua y uso de suelo. Pero del aspecto social solamente tenía una mención, o tiene una mención, que se tiene que estar en conformidad con la Organización Internacional del Trabajo y que no compita con la producción de alimentos. Pero eso nada más se refería a la parte de biocombustibles líquidos para transporte. Entonces, en 2010 se vio que cada vez aumentaba más el uso de biomasa sólida para generación de energía eléctrica, y no está considerado eso dentro de la directiva. Entonces, se aumentó una parte para que también cubriera estos aspectos de biomasa sólida para generación de electricidad, de calor y enfriamiento, y
era también parecido en el sentido de la parte de biodiversidad, de contenido de carbono, de las emisiones de gas efecto invernadero, pero aumentaron uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestal como otra de las medidas para monitorear. Y una de las cosas que se vio es que, considerando que se estaban usando solamente residuos forestales, vieron que solamente el 8% de los bosques a nivel global están certificados o tienen algún sistema de protección, y de ese 8%, 45% de esos bosques están en la Unión Europea. Entonces el resto está realmente sin una medida. Y para el caso del uso de biomasa sólida para generación de energía eléctrica, normalmente se enfoca hacia la parte de residuos forestales y residuos agrícolas a través de cogeneración, por ejemplo, y cocombustión. Y después hubo una reforma más, el otro solo es un comunicado, no está realmente, no es así tan fuerte para utilizarse, pero en 2012 se hizo otro comunicado en donde se habló que probablemente entrarían en uso ciertos esquemas para la misma cuestión de sustentabilidad, pero esto todavía no está realmente puesto en marcha como la Comisión había esperado. Lo único que entró en cuestión de criterios de sustentabilidad para biomasa sólida es una especie de estándar que tiene que todo lo que es de producto de madera que vaya a ser utilizado para electricidad o calor tiene que pasar por este estándar europeo, y este está de alguna manera ligado con los estándares que son los más conocidos, por ejemplo, de forestal, y que están más enfocados a la parte de uso de papel, por ejemplo, que todo el mundo conoce, o de muebles. Y el último es que todos los que están encargados de proporcionar este tipo de material tienen que estar registrados, y eso es algo, por ejemplo, que antes no estaba tan marcado. Y solo para darles una idea, este mapa, por ejemplo, no está actualizado, pero sabemos que ha aumentado. Cuando nosotros empezamos a hacer con este proyecto los primeros mapas, la comercialización de biomasa era solamente un poquito de Rusia hacia Holanda, un poquito de Holanda hacia Reino Unido y un poquito de Francia hacia estos países aquí. En un periodo de prácticamente 4 años vimos un cambio totalmente grande, y por ejemplo ahora tenemos una entrada mucho mayor de Canadá y de Estados Unidos de pellets, por ejemplo, que entran principalmente a Holanda o a Reino Unido, y de ahí se hace una redistribución. O por ejemplo países como España y Portugal, que producen y también hacen una redistribución a estos países en el centro. Buscando esa parte de sustentabilidad, sobre todo para la parte de biocombustibles líquidos, la Comisión, para poder llevar ese monitoreo de los criterios que mencioné antes, aceptó, al menos hasta este año, hay 19 esquemas que son estándares voluntarios, pero que son aceptados. Entonces, desde el punto de vista de sustentabilidad, yo les preguntaría, ¿un estándar sería suficiente para asegurar que se va a producir de manera sustentable? Levanten la mano cuántos dicen que sí. Levanten la mano cuántos dicen que no. Y los demás están en indecisión. La verdad es que un estándar requiere de una auditoría, y la auditoría es como si tomaran una fotografía, es lo que está sucediendo en ese momento, y además el auditor tiene que ir y checar, pero eso es nada más ese sitio en ese momento. Pero realmente, para que nosotros podamos hablar de sustentabilidad, es una herramienta buena, pero tenemos que pensar en objetivos más largos y además en un monitoreo continuo. El problema del monitoreo es que ¿quién lo hace? Lo hace la empresa, lo hace el gobierno. Debería ser una participación pública y privada para poder realmente verlo. Pero estos estándares de alguna manera
han facilitado por lo menos una primera fase de eso. Y solo para darles un ejemplo, está Bonsucro. Bonsucro está muy especializado en producción de caña de azúcar en Brasil, y la mayoría de los estándares utilizan criterios así, y o principios, dentro de estos principios que hay criterios y luego indicadores. Pero la mayoría de ellos, para ser aceptados en la Unión Europea, tuvieron que meter esta parte aquí, que es la medición de los gases de efecto invernadero. En el caso, por ejemplo, del estándar de ISO, es también muy similar, es también para toda la cadena de proceso. La única diferencia es que el estándar de ISO no se enfoca al producto final, se enfoca al proceso en general. Y existen otras iniciativas, por ejemplo, el que les mencionaba del Global Bioenergy Partnership, los estándares que estos son obligatorios en Europa, y otros estándares que son voluntarios, como también el caso de ISO. En el caso del Global Bioenergy Partnership, en el que también yo participé, lo que hicimos fue crear indicadores para cada uno de estos temas, y cada uno de ellos tiene, por ejemplo, estos indicadores tienen una metodología, te dicen cuál es si existe un límite al que debes de llegar, y además te da una serie de referencias. La diferencia de este sistema comparado contra los otros estándares es que este fue pensado más a nivel nacional que a nivel de industria. Entonces, los estándares no son suficientes. Nosotros utilizamos otras metodologías y otras herramientas para hacer esa evaluación de sustentabilidad, y algunas de ellas son muy claramente dentro de ciertos aspectos, por ejemplo ambientales, o están más orientadas a los procesos de ingeniería, o son solamente para la parte social y económica, o incluso para la parte realmente del negocio. Pero la que nosotros estamos intentando enfocar más es esta, la parte integral, con todo el análisis de sustentabilidad. Y entonces en pueden utilizar varias de estas herramientas para poder llegar a una integración realmente más adecuada que si fuera solamente cada uno de ellos de manera independiente. Entonces usamos, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, mucho del modelaje de uso del suelo, y lo combinamos, por ejemplo, con ciclos de vida, con evaluaciones de impacto social y, por ejemplo, inclusive de costo-beneficio, y todos juntos tratamos de hacer una integración. No es fácil porque, como mencioné antes, la parte de los datos es la que normalmente está faltando. Pero todas estas tienen algo en común: usamos indicadores. En el caso, por ejemplo, de la combinación con la evaluación social, tratamos de utilizar estas herramientas que ya existen, evaluación social y ambiental, junta con la evaluación estratégica. Y esta evaluación estratégica es muy importante porque es donde pueden meter a los actores, y además va para programas, planes, y además se puede utilizar a nivel regional. Por ejemplo, esta yo la utilicé para hacer la evaluación de la política de bioenergía que metió el gobierno de Tanzania. Entonces, nosotros hicimos la evaluación completa, tuvimos que ir a entrevistar a muchas comunidades en las zonas rurales para ver cuál era su opinión acerca de la producción de biomasa para ser utilizada, por ejemplo, para la producción de biocombustibles. Y la ventaja de estar utilizando indicadores es que los indicadores pueden ser versátiles y te pueden ayudar a monitorear un periodo de tiempo, por ejemplo, contra una base, y eso es lo que hemos hecho con la Unión Europea. Pueden también ayudar a medir o a colectar esos datos de forma cualitativa o cuantitativa. Los podemos considerar en un estándar o para monitoreo, pero es importante notar que hay una diferencia entre indicadores de verificación, como los que utilizan los estándares, contra los indicadores de impacto, que son más de monitoreo y que tienen varias características
que debemos buscar, por ejemplo, que sean verificables, que sean medibles, que tengan consideraciones espaciales y temporales, y que además, si utilizamos un set de indicadores, que sea con un número que podamos manejar, porque si tenemos un set de indicadores de 100, se convierte en algo prácticamente imposible de manejar. Pero si tenemos 15, por ejemplo, que están enfocados hacia lo que nosotros queremos, es más fácil conseguir los datos. Y una de las partes importantes que mencioné hace un momento es la inclusión de los actores. No solamente por la cuestión de que son importantes para conocer a lo largo del proceso, sino porque si estamos hablando de sustentabilidad, sustentabilidad sin participación no tiene sentido. Es uno de los aspectos más importantes que tiene. Entonces nosotros lo consideramos a lo largo de la cadena del proceso. Esta, por ejemplo, más enfocada hacia biocombustibles. Esta, por ejemplo, estaba más enfocada hacia el aspecto de biorefinería. Pero todos ellos tienen una serie de actores en cada uno de estos eslabones. Y además, considerar que si estamos hablando de biomasa y el contexto es importante, la forma de producción también es importante. Y lo ideal sería tener las diferentes formas de producción. Por ejemplo, estos serían directamente, por ejemplo, para el caso de México, con los campesinos, o en el caso más industrial, plantaciones o plantaciones a través del gobierno. En el caso, por ejemplo, de Indonesia, con el cultivo de palma de aceite, ellos tienen exactamente este esquema. Tienen pequeños productores independientes que producen palma de aceite, que suple a los ingenios, pero también muchos de los ingenios tienen sus propias plantaciones de palma de aceite. Entonces es una combinación para poder utilizar los recursos a nivel local. Y además el gobierno también tiene sus propias plantaciones. Ahora, yo no sé si realmente quizá la combinación de todo esto es lo que ha tenido uno de los problemas en Indonesia, que es exactamente que el gobierno, buscando tener una mayor producción, ha extendido el uso de suelo para palma de aceite, en el caso de Indonesia. Pero todo esto sería el sistema productivo con diferentes escalas al que nos debemos estar enfocando. Y una cosa más que hemos estado hablando con el uso de biomasa, que desde el punto de vista sustentable es importante considerar, es la competencia. Es la competencia con otros usos. Si no se considera esa competencia con otros usos, entonces estamos en un problema de uso de recursos. Y esto, por ejemplo, nosotros lo pasamos en Reino Unido. Cuando comenzó el uso de pellets para producción de energía, se dio un subsidio para esa producción de pellets. Entonces, el resto de la industria, por ejemplo, maderera, decían, es que nosotros no queremos el subsidio, solamente queremos que el sistema sea parejo para todos, porque entonces estamos compitiendo por el mismo material y a nosotros, en nuestro sector, nos afecta. Esto es para explicar que a veces cuando metemos una política que incluye un subsidio, esa puede estar afectando a otro. Y si no se hace, por ejemplo, la evaluación estratégica que mencionaba yo, este tipo de problemas de impactos ocurren. Entonces, en el análisis de sustentabilidad lo que nosotros hacemos es seleccionar una serie de objetivos dentro de cada uno de los tópicos que tenemos para saber realmente a dónde queremos llegar y saber qué es lo que queremos medir. Y después, para cada indicador dentro de ese objetivo, nosotros podemos incluir cuál es la metodología que queremos utilizar o de dónde vamos a sacar esa información. Y particularmente en el caso de indicadores socioeconómicos, es un poco más fácil en el sentido de conseguir datos, porque de alguna manera estamos más relacionados con ellos y podemos sacar información, por ejemplo, de los censos. ¿Cómo se hace esa ligación con los aspectos de biomasa que estamos trabajando?
Se los voy a demostrar ahora en un ejemplo, un poco más adelante, con el caso de Brasil, una estudiante de doctorado que estuvo trabajando conmigo. Pero en general, como mencionaba yo hace un momento, tenemos que estar buscando esas sinergias y esos trade-offs entre bioenergía y aspectos sociales o ambientales, pero tratar de pensar siempre en cuál puede ser el beneficio que le damos a la comunidad local, por ejemplo, con la producción. Existen otras metodologías que son más innovadoras que estamos utilizando ahora, por ejemplo, el Nexus, agua, energía y alimento. Y depende cómo estén viendo cuál sea el objetivo más importante que ustedes quieran, es el tipo de efectos de causalidad que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora, bueno, tenemos varios ejemplos particularmente para el caso de África, y lo más importante de esta metodología es que podemos estar utilizando sistemas de información geográfica y añadir la información que vamos obteniendo de ahí. Entonces podemos llegar a obtener mapas, por ejemplo, como los que producíamos con Compit, donde podemos intercalar toda esa información. Porque los aspectos de uso de suelo son los que más nos interesan también con el área de biomasa. Si nosotros deforestamos un área, dependiendo qué área sea para producir biomasa, las emisiones pueden ser más altas que las que teníamos antes. Y esa ha sido una de las principales críticas que hemos tenido con el área de biomasa. Pero de lo que hemos investigado, y obviamente esto como es a nivel mundial, no da para ver muy claramente las diferencias, pero suelo para producir biomasa existe a nivel mundial, y si se hace de la manera adecuada, no tiene por qué ser de forma negativa. Existen dos factores importantes para esa visión para el uso de suelo. Una, que la población sigue creciendo y tenemos que producir alimentos. Y la otra es que los impactos del cambio climático son los que han producido este debate, pero lo que nosotros debemos de pensar es que sean sistemas integrados. No tiene que ser, como en inglés lo manejábamos, food versus fuel, sino tratar de buscar la forma en que puedan ser integrados, y por eso volvemos a lo mismo, el uso de biomasa tiene que ser a nivel contextual y buscar estas integraciones de uso de suelo de una manera, por ejemplo, con las metodologías de paisaje. Hay una forma de poder integrarlos, y de hecho en Estados Unidos ya tienen varios proyectos en el que están haciendo esta integración a nivel de paisaje como unidad. Entonces, en lugar de tener al ecosistema o a un bosque, bajamos a un nivel más, que es la unidad de paisaje. Los dos estudios que les mencionaba que hicimos fueron dos proyectos financiados por la Unión Europea. Uno de ellos en biorefinerías en India, Francia, Hungría y Alemania, y otro de ellos, Global Biopack, revisando los impactos socioeconómicos de producción de biocombustibles en estos países: Costa Rica, Brasil, Argentina, Mali, Tanzania e Indonesia. Cada uno de ellos tenía un tipo de materia prima diferente, precisamente para poder comparar. Y más o menos para los dos hicimos un ejercicio similar, en el sentido de seleccionar principios e indicadores socioeconómicos y ambientales, pero estos ambientales desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista de la gente, y luego los aplicamos en campo. En el caso del Global Biopack, estos fueron más o menos los aspectos que estuvimos viendo: impactos, por ejemplo, contribución a la economía local, condiciones de trabajo, derechos de los trabajadores, bienestar y seguridad en el trabajo, género, derechos de suelo, seguridad alimentaria, y de estos todos los ambientales, pero otra vez desde el punto de vista de la comunidad. Y los aplicamos en dos regiones, una en Brasil, en Sao Paulo, y otra aquí en el norte de Argentina. Obviamente de Sao Paulo fue con caña de azúcar, en el caso de Argentina fue con soya. Y aplicamos cuestionarios, entrevistamos personal,
y los indicadores, más o menos como los que les mostré, utilizaban diferente tipo de datos. Algunos eran a nivel de la compañía, algunos eran a nivel de ONGs, algunos eran a nivel del gobierno y otros eran, por ejemplo, a través de las comunidades. Y utilizamos datos a nivel nacional, regional y local, indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, algunas de las cuestiones que sacamos fueron obviamente más tradicionales, como por ejemplo, cuáles eran los salarios en las compañías, cuánto, por ejemplo, la compañía gastaba anualmente en las comunidades, un poco de la parte corporativa. Revisamos para ver si existían conflictos de uso de suelo y no, al menos ahí no encontramos, pero 11% de la tierra que se utilizaba era del ingenio, el resto era de pequeños propietarios, y eso hace una diferencia en la derrama económica en el lugar, porque se crean trabajos y hay desarrollo en la región. La gente, desde el punto de vista negativo, todavía está prohibido en Brasil quemar caña de azúcar, pero todavía hay algunas regiones donde les permiten, y la gente se queja, por ejemplo, de las cenizas que salen en la zona. Y obviamente es un problema también para algunos de ellos, porque, por ejemplo, se quema azúcar 182 días del año, es algo considerable. Y también desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, la cantidad de fertilizantes que se utilizan respecto al agua no encontramos realmente que tuvieran algún impacto. Desde el punto de vista económico a nivel regional fue un poco más difícil encontrar esa información, hay mucho de confidencialidad que las compañías no dan, y otro problema, por ejemplo, también es el tamaño de la muestra. Pero les comentaba de un ejemplo más, que fue con una estudiante de doctorado, para que vean cómo se pueden utilizar los datos de indicadores del censo. Nos trabajamos con 30 años de indicadores, y pueden ver aquí que se compararon municipios con caña de azúcar y sin caña de azúcar, y el principal indicador que utilizamos fue el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando vimos en 1970, el verde significa el índice de desarrollo humano más alto, y el blanco y el amarillo el más bajo. Cuando ven la diferencia en 1970 comparado contra 1980, se aumenta el número de municipios con un índice de desarrollo humano un poco más alto. Para 1991 ya aparecen varios municipios con el índice de desarrollo humano más alto, y estos municipios, sobre todo los que están en verde, son municipios con caña de azúcar. Y una de las diferencias que encontramos ya para el año 2000 es que la cadena de proceso en el caso de Brasil es muy amplia. Entonces no consideran solamente la lineal que yo les mostré, tienen muchos empleos indirectos, por ejemplo, y otros sectores que se van aunando al azucarero o al de etanol, y que por eso benefician de alguna manera en la región. El otro estudio de caso fue para biorefinerías, Francia, Hungría, Alemania e India. Cada uno de ellos utilizaba una materia prima diferente. En el caso de Francia, es en la región que se llama de Vaud, que está cerca del país, y es la región que más trigo produce en todo Francia. Entonces ahí nos enfocamos a paja de trigo. En el caso de Hungría eran residuos agrícolas, pero también residuos forestales. En el caso de Alemania eran residuos forestales y plantaciones dedicadas. Y en el caso de India eran el uso de paja de arroz. El más dramático, obviamente, es el caso de India, porque tienen un periodo de tiempo de solamente 2 semanas entre la cosecha y la siguiente siembra. Entonces no saben qué hacer con la paja, son toneladas de paja que se queman. Entonces en un periodo de 2 semanas ustedes no pueden ni ver lo que hay por la cantidad de humo que se genera. En el caso, por ejemplo, de Francia, bueno, de todos ellos hicimos esto, que es otra de las metodologías, el mapeo de actores, pero no solamente saber
quiénes son los actores que tienes con autoridades nacionales, regionales, o la industria a nivel digamos, más grande que los productores pequeños, es saber también qué tipo de relación tienen entre ellos. Entonces, para poder llegar a establecer un mapa de este tipo, nosotros tenemos que entrevistar a todos los actores. Y dentro de este proyecto también hicimos una adaptación de la metodología que es relativamente nueva, que es el ciclo de vida, pero social. Entonces, se aplica a los procesos, pero desde el punto de vista social. Sin embargo, todavía tiene muchos problemas. Le hicimos una comparación con un estudio de impacto social solamente, y vimos que hay problemas, por ejemplo, para las categorías de los actores, para establecer los límites. Si ustedes están familiarizados con los ciclos de vida, ustedes tienen que establecer un límite. ¿Cómo estableces un límite para la parte social? Puedes decir, por ejemplo, para la parte ambiental es esta región solamente. Si estableces el límite para la parte social, muchos impactos pueden ir más allá de la región que seleccionaste. Y el mismo ejercicio, seleccionamos una serie de variables e indicadores que fueron aplicados para cada uno de los estudios. Ahora, lo interesante de esto es que también hicimos la evaluación de todas las políticas que existen hasta el momento en Europa, que aquí solamente están mapeadas, pero hicimos la evaluación de cada una de ellas. Todas ellas están enfocadas a la parte de bioeconomía. Y creo que esta es una de las principales diferencias que tenemos, por ejemplo, en el caso de México o en otros países en América Latina. Son más de 10 diferentes programas que tienen de alguna manera una relación para esa producción. Entonces, con la metodología de los indicadores lo que hicimos fue hacer la evaluación, y como les decía, obviamente para el caso de India se imaginarán que era más dramático. El círculo azul es, digamos, sería la parte que está sustentable, y todo lo que está indicado en rojo son los que pueden tener problemas. Esto es una metodología que se llama de hotspot, para indicar cuáles son las áreas de riesgo. Por ejemplo, población con salarios bajos, o inequidad de género, o por ejemplo grupos indígenas, o no respeto a los derechos de los trabajadores. Ese fue el caso de India. Es el caso de Francia. Entonces, como pueden ver, menos problemas para el caso de Francia. Sin embargo, todavía existían algunos pequeños aquí. Y uno de los que nos llamó la atención fue trabajo forzado y trabajo de más de 48 horas. ¿Cuántos de ustedes trabajan más de 48 horas a la semana? No son todos. Todos trabajamos más de 48 horas a la semana. ¿Eso nos convierte en esclavos? Moralmente quizás. Pero no es lo mismo que un trabajo realmente de esclavitud, ¿no? Entonces, reportamos esto a la base de datos y lo corrigieron. Pero me gusta dejarlo porque normalmente sale de las 48 horas que todo el mundo trabaja más. En el caso de Hungría, más problemas. A pesar de que está en Europa, todavía tiene problemas, por ejemplo, inequidad de género. Mucha deserción de escuela, principalmente de menores de edad. Estos son los salarios. Entonces, tendemos a pensar que en Europa está solucionado. No, también hay otro tipo de problemas, pero los hay. Y la última parte de la evaluación es juntar toda esa información y ponerla para evaluación, que es de una manera equitativa, subjetiva, pero que cada uno de estos indicadores atrás tiene toda la información que lo soporta. Esto para mí es una ventaja que si ustedes intentaran hacer un índice, porque con un índice, si te dice, es que el índice es de 5, nosotros estamos en 4, pero ese número te puede estar enmascarando lo que está sucediendo atrás. Entonces, por eso es mejor dejarlos así. Algunas de las cuestiones que encontramos, por ejemplo, fue
existen, por ejemplo, relacionando con la presentación de Nelson, el número de personas que hacen falta en este sector, había una discordancia ahí. Algunos decían, es que sí tenemos personas que están capacitadas en esta área, pero es difícil que los pongas a trabajar en un área aislada, en el medio del bosque de Hungría. ¿Quién va a querer irse a vivir ahí en medio del bosque de Hungría? Y además, si consideras que una biorefinería, la producción en biorefinería, si es altamente tecnificada, no crea tantos trabajos como la producción del feedstock. La otra parte es, por ejemplo, la participación de los actores y la competencia con otros sectores. Esta competencia fue muy interesante. Por ejemplo, al preguntarles a los productores en Francia, ¿usted estaría dispuesto a vender la paja de trigo para una biorefinería? Todos dijeron no. Y la razón es meramente cultural, porque para ellos la paja debe ser para los animales, para ganado, caballos, está dentro de la cultura en Francia, lo cual fue completamente diferente en el caso de Hungría y Alemania. Les dirán, ¿usted está dispuesto a vender los residuos forestales de su tierra? Depende del precio. Depende del precio. Solamente en el caso de Hungría dijeron, pero es que en competencia nosotros ya tenemos aquí una industria de pulpa y papel. ¿Cómo se va a dar? ¿Quién me va a garantizar esa compra? ¿El contrato de ellos o el contrato de ustedes? Ahora, después de toda esta explicación que les di, todas nuestras biorefinerías eran virtuales. Ninguna existe. Era solamente el ejercicio metodológico de saber qué sucedería si realmente pusiéramos esas biorefinerías en estos lugares, sabiendo que existe el material, que podría existir para algunos de ellos la voluntad de vender los residuos, y que muchas veces cuando se crea el sector industrial no se prevé todo esto. Para un sector industrial, a veces, aunque no lo crean, los estudios de factibilidad están mal hechos y no consideran muchos de estos aspectos. Para casi terminar, todavía estoy en el tiempo, dos transparencias nada más del caso de México. Yo he estado ya en colaboración con algunas instituciones aquí en México, por ejemplo, con la UNAM, con el TEC de Monterrey, en Monterrey, con Industria, y publicamos un paper un poco explicando cómo estaba la situación. Está muy pequeño, aquí no alcanza a ver, pero es referente al historial de las directivas de energía. De aquí lo que quería mostrarles es dónde se encuentra biomasa con respecto a la mezcla de energía de México, y tiene dentro de estas de renovables tiene un 3, casi 4%, pero mucho de esta biomasa es todavía de uso tradicional, no es realmente una biomasa utilizada a un nivel más industrial. Y quizá nada más para ilustrar, en una presentación que di hace poco sobre caña de azúcar en México, existen 7 regiones en México productoras de caña de azúcar y 52 ingenios. La mayoría de ellos están dedicados a producción de azúcar, no a etanol. Esto es comparado, claro, es un país más grande, pero solamente Brasil tiene más de 200 ingenios de producción, tanto de azúcar como de etanol. Y la forma de producción de la caña de azúcar sí responde a una forma diferente, es verdad. Nuestro país pasó por una reforma agraria que Brasil no pasó. Entonces en México tenemos pulverizados a todos los productores pequeños. En Brasil no existe eso, pero la forma de producción en México podría ser más eficiente, dejando de un lado la parte política, la parte del sector de los azucareros. Desde el punto de vista productivo, de cantidad de caña de azúcar producida por hectárea, todavía se podría mejorar, como es en el caso, por ejemplo, de Colombia. Y en el caso de los ingenios,
La verdad es que también nuestros ingenios, la mayoría están antiguos, están obsoletos. Muchos de ellos, por ejemplo, muchos pararon durante la época de la Revolución, algunos volvieron a funcionar después de la época de la Revolución y continúan funcionando. O sea, ya es más de un siglo que están prácticamente con la misma tecnología. Y a veces es necesario solucionar esos problemas antes de pasar a una estrategia más avanzada, o al menos tratar de hacerla en paralelo. Uno de los últimos puntos es este. Se llama, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este término del cascading, pero en Europa, es como decir, es una cascada. En Europa está contemplado desde el año pasado, aunque no existe una definición tal cual, y es una jerarquía de residuos. Entonces, antes de quemar, por ejemplo, para generar energía eléctrica o inclusive producir biocombustibles, deberíamos estar revisando este sistema de cascada. La calidad del recurso que se va disminuyendo con el tiempo, con cada uno de los usos que les vamos dando relacionados a esta jerarquía. O sea, en el área de bioeconomía y particularmente con biorefinerías, lo que estamos buscando son productos de alto valor químico, farmacéutico o como aditivos para alimentos antes de producir un biocombustible o generar energía eléctrica. Porque el biocombustible puede ser un coproducto, pero si utilizamos el recurso de una manera más eficiente, podemos extraer más y realmente tratar de buscar un poco más la idea de la descarbonización del sistema. Eso está además relacionada con la directiva sobre el cambio indirecto de uso de suelo, que es lo que más ha afectado el uso de biomasa. Este principio, que se llama así, el principio de cascada, cada vez está siendo más importante dentro de las políticas de muchos de los países a nivel individual dentro de la Unión Europea. Eso nos lleva a pensar en esta visión estratégica en la que podemos incluir varias agendas políticas: industria, de energía, cambio climático, desarrollo rural y agrícola, transporte y biorefinerías, desde un punto de vista más sustentable y considerando, como ya lo había mencionado antes, el nivel regional y nacional. Y además de lo que significan los acuerdos de cambio climático, tenemos también los acuerdos de los objetivos del milenio. Ahora ya no son los objetivos del milenio, ahora son los objetivos de sustentabilidad. Y estamos tratando de hacer una relación con ellos para el uso de biomasa, producción de alimentos. Entonces, para concluir, los estándares y los sistemas de certificación pueden ser una forma que podemos utilizar como una herramienta para la parte de sustentabilidad, pero no necesariamente la única. Tenemos que ver un poco más esta parte de monitoreo y de aplicación de la legislación, incluir a todos los actores, utilizar diferentes tipos de herramientas de sustentabilidad, integrar estas visiones estratégicas y considerar todos los niveles. Y además recordar que esta parte de gobernabilidad es también parte del desarrollo sustentable. Los indicadores nos pueden ayudar a organizar nuestros datos, además de evaluarlos, por ejemplo, para el caso de biocombustibles, toda la información local y regional pueden formar este macro y micro universo de datos, pero esto requiere tiempo e inversión. Pero, por ejemplo, con los casos que se están haciendo en este momento para México, es el momento oportuno de ligar que existe tiempo y recursos para tratar de generar esas bases de datos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esta interesante presentación, también haciendo preguntas y respuestas.
Doctora, buenas tardes. ¿Existe algún caso de éxito donde ya hayan aplicado esta metodología con lo que pasó ahora en los tratados post-Kyoto y hayan obtenido algún recurso para seguir financiando estos proyectos? ¿Cómo lo han hecho? Y si han implementado algún cambio en su gobernanza en Londres, ¿qué es lo que más ha impactado políticamente? Yo diría, estudios de caso, sí, por ejemplo, no en Europa. En el caso, por ejemplo, de Mozambique, Mozambique empezó a intentar producir biocombustibles hace unos 8 años. Kenia, Tanzania, Mozambique y Zambia, que están más o menos así en el corredor. Pero porque los estudios de sustentabilidad no se hicieron de la forma adecuada, empezó a haber problemas. Y uno de los principales problemas fue la propiedad de la tierra. Porque en África la propiedad de la tierra es o es el gobierno o es tribal. Y entonces particularmente las mujeres eran las que quedaban sin protección para esa tierra. Entonces, por ejemplo, el gobierno o el jefe de la tribu daba la concesión de la tierra a una empresa. La empresa, algunas no actuaron realmente de mala fe, ellas siguieron más o menos el proceso legal que estaba ahí, pero crearon mucho problema a nivel comunitario y muchas de estas empresas terminaron porque no se podía avanzar. Con los estudios de sustentabilidad nosotros vimos, se empezaron a incorporar, por ejemplo, que está también en los estándares, el que tú le preguntes a la comunidad si está de acuerdo o no con ese sistema económico. Y desde el punto de vista económico, la mayoría te va a decir que sí está de acuerdo, pero para muchos no era claro qué implicaba todo eso. Entonces, se hicieron cambios, no a nivel de, todavía no llegamos al punto de la cuestión del cambio del derecho de suelo, digamos, pero sí se detuvo algunas de estas inversiones en lo que los gobiernos terminaban de poner sus propias regulaciones. 100% no fue del todo bueno, hubo mejoras. Por ejemplo, en el caso de Tanzania, la Agencia de Desarrollo de Suecia dio dinero para que hiciéramos ese trabajo, se lo dio al gobierno, no a nosotros, para que se hiciera ese trabajo de la evaluación de la política de bioenergía, por un lado, y por otro lado dio los fondos para que se hiciera el análisis de la política energética. Entonces, ¿por qué nos separaron? Y esa fue una de las críticas que le hicimos a la agencia sueca, porque la verdad es que ningún país en África le va a decir que no a 2 fondos. ¿Por qué no la juntar? ¿Por qué hacer una bioenergética separada y no contemplar todo? Pero han sido algunos de los avances que se han ido dando. Respecto a algunas cosas ya a nivel de Reino Unido, han habido algunas son consecuencias de la directiva europea, otras son porque a pesar del Brexit cada país tiene que implantar la directiva, pero puede haber ciertas diferencias. En el caso, por ejemplo, de Reino Unido, una de las cosas que más problema ha creado es exactamente con la parte de los subsidios, que si bien los subsidios, estamos de acuerdo, no deben ser para siempre, deben ser para ayudar a que surja o que se desarrolle el sector, crean incertidumbre en los inversionistas. Entonces ahora estamos con un problema, y reciente estuve en 3 talleres donde estuvimos discutiendo esto, porque entonces la industria no se siente con la suficiente confianza para invertir, y muchas de estas inversiones, por ejemplo para producción de biocombustibles, son considerables. Para generación de energía eléctrica con biomasa es lo mismo. Entonces son de las cosas que no benefician, digámoslo, al sector.
En otro sentido, el compromiso para la disminución de gases de efecto invernadero para cambio climático sí se ha impulsado. Reino Unido es uno de los que más ha impulsado, pero ahora también gracias al Brexit estamos con un problema ahí, que el nuevo gobierno decidió eliminar el Departamento de Energía y Cambio Climático y separarlos como estaban de alguna manera antes, y esto va a tener implicaciones. Muy buenas tardes, doctora. Me gustó mucho su presentación. Yo tuve la suerte de estar en una industria donde trataban de utilizar biomasa aquí en San Luis y nos encontramos con varias complicaciones en cuanto a la normativa, en cuanto a lo que está permitido o no sabemos de integrar, o el gobierno no ha integrado, y entonces, a pesar de que tenían el dinero para el desarrollo de esta tecnología de uso de biomasa, prefirieron no hacerlo por la falta de integración de estas normativas y la competencia también que viene del petróleo y lo complejo que se vuelve para hacerlo aquí en San Luis. Entonces, quería preguntarle quién es el que cataliza el desarrollo de estas tecnologías, o cómo es el mecanismo, ¿no?, para catalizarlo en este caso aquí en México. Welcome to the club. Es el problema que tenemos con biomasa en el mundo entero. Biomasa no es la bala de plata que va a resolver todo. Tiene que ser en combinación con las renovables, y el proceso para descarbonización lleva tiempo. Es imposible pensar que el uso del petróleo lo vamos a eliminar en el 2020. Sin embargo, uno de los puntos que son importantes de recordar con cambio climático es que las proyecciones que hay para después del 2030 es que nosotros vamos a ir aumentando de 2 en 2 grados más o menos a las proyecciones. Una vez que pasemos de 4 grados, y que todo apunta que si no hacemos algo vamos hacia los 4 grados, ya olvídate de los 2 que está el compromiso ahorita. Una vez que pasemos de los 4 grados, el regresar para tratar de cubrir los 2 grados va a ser prácticamente imposible. Y todavía hay gente ahorita que piensa que el cambio climático no es real. Y aquí en México puedes ver la degradación de la zona costera por cambio climático, es evidente. Ya ocurrió la primera extinción de una especie por cambio climático. Es una pequeña isla que cada vez que se inunda, el nivel de agua llega como a 2-3 metros. Los roedores, que eran una especie particular de la zona, ya no existen. Entonces ya empezamos a ver un poco más dramático, si lo quiere decir. Esta cuestión de la integración de la biomasa tiene que tener realmente a todos esos actores para que exista una pequeña parte de esa coordinación. Imposible tampoco es, porque de hecho nosotros, por ejemplo, en Reino Unido está por ejemplo, este departamento que mencioné puso un incentivo para generación de calor, o sea, en lugar de usar calefacción, con biomasa. Y a un nivel de edificios y a un nivel industrial fue la primera etapa. La segunda etapa fue a nivel doméstico. Y ese incentivo te hace que aún a nivel doméstico puedas tú tener un beneficio en tu cuenta de electricidad. Obviamente ahí generaron un sector que la verdad no existía en Reino Unido, que es exactamente el producir los pellets con residuos forestales nacionales que no se esperaba que hubiera. Porque para una generadora de energía eléctrica grande como es Drax, ahí estamos hablando de millones de pellets que no se pueden producir en Reino Unido, tienen que ser importados de otros lugares. Entonces, pero si lo ves a un nivel así chiquito, por ejemplo, como te decía,
se dio esa posibilidad. Austria y Alemania tienen mucho más avance con el uso, por ejemplo, de biogás, que nosotros apenas está empezando. Entonces, depende cómo se plantee la situación y que, de alguna manera, qué beneficio le das al productor o qué beneficio creas para que se cree ese pequeño sector, aunque sea a un nivel regional. ¿Es difícil? Es difícil, yo lo sé, y la competencia con el sector de petróleo siempre va a estar ahí. Nosotros sabemos que el lobby que hace la industria del petróleo es muy fuerte y es muy difícil de quitar, pero esos poquitos que vamos ganando y tratar de convencer que es una de las posibilidades que tenemos. Muchos consideran que el uso de biomasa es una etapa de transición. Pues puede ser, pero si es una etapa de transición y ayuda para la parte del cambio climático, ¿por qué no? Una pregunta, seguimos hablando de quemar cosas para generar energía, calor, etc. Entonces, desde el análisis que ustedes hacen, ¿cómo esto contribuye a reducir la emisión de carbono y de otros gases de efecto invernadero? El vapor de agua tiene un problema tan crítico que nadie lo ve, que es casi lo mismo que el dióxido de carbono. ¿Cómo todo esto contribuye a mitigar la emisión de carbono? Que para el caso de lo mismo, si son combustibles fósiles, tienen asociado otros problemas a quemar biomasa. Estamos tratando de hacer la transición exactamente a que no se queme biomasa con efecto de cascada, con la cuestión de refinerías, pero depende también que lo que quemes, porque no es todo lo que te produce todas esas emisiones. Por eso es que la directiva tiene muy bien marcado, eso sí, cómo hacer el análisis de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El musgo este que crece en los peatlands. Si tratas de usar el simple hecho de los que tratan de drenar estas áreas, solamente en el drenaje, la cantidad de emisiones que generas, eso está prohibido. Indonesia continúa haciéndolo, pero es una de las cosas que está prohibido. Ciertos tipos de maderas o de residuos vegetales que energéticamente no tienen realmente valor y que pueden ser más nocivos desde ese punto de vista en cuanto a la generación de emisiones. Entonces existen ciertos aspectos. Hay un marco regulatorio. Sí, desde el punto de vista de sustentabilidad y mucho con la cuestión esta del cambio indirecto de uso de suelo. Por ejemplo, el caso de Brasil, que en ese sentido sería un poco similar al caso de México, decían, bueno, si nosotros estamos extendiendo la producción de caña de azúcar hacia esta zona, son pastizales, no tienen nada. De verdad, desde el punto de vista de emisiones de gases, quizás sea menos. El problema es que si tú extiendes a esos pastizales, la frontera ganadera en una zona de bosque se va a extender. Entonces, no, el Amazonas no, la verdad es que el Amazonas está muy lejos. El Amazonas, la parte de deforestación realmente es por otras razones, la madera que buscan, ¿no? Pero la idea de la expansión de la frontera agrícola y ganadera, eso es lo que puede tener mayor consecuencia en cuanto a generación de gas. Ahora, nosotros, una de las cosas que estamos tratando de ver un poco más con la parte de sustentabilidad, y de hecho organizaciones como Shell están interesadas, es la integración, porque la producción de alimentos igual te produce una cantidad de gases de efecto invernadero casi tan similares a tu tala de bosque. Entonces, ¿por qué? Este es el problema que está relacionado con la pregunta anterior. ¿Por qué somos tan, con la parte de sustentabilidad, estamos así como a ultranza con biomasa, porque las políticas han llevado a eso? Nadie pide todos estos requerimientos, nadie se los pide al sector petrolero. Y el sector de alimentos, la mayoría tampoco. Entonces, ¿por qué no pensar en algo realmente más integrado
todo lo que es uso de suelo tendría que estar bajo este mismo esquema, y la parte de petróleo también tendría que tener algo que lo que hace IPIECA con sustentabilidad para el aspecto petrolero es mínimo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más preguntas, Pasemos al examen.